necesario para así poder matar 4 revolucionarios, y llevaron sus cañones y los tanques de primero, helicópteros y aviones a enfrentar a los palmeros. Ulises Cerón multiplica la razón y le emprende otro palmero. Los dos son un batallón. Amaury Germán el jefe, junto a Virgilio Perdomo, eran miles en coraje. Los 4 no estaban solos y cayeron en combate. En aquel 12 de enero quedó escrito para siempre el valor de los palmeros. Bienvenido a este su programa Cara a Cara, espacio donde siempre presentamos temas de interés general. Hoy nosotros vamos a rendir un homenaje a un grupo de muchachos que se consideraba la avanzada de las incursiones que tenía programado Francis Alberto Camaño Deñó, el líder supremo de la revolución de 1965. Y era el grupo de Amaury Germán Ariztí y ese equipo, ese gran pelotón de ilusos, diseñadores, denominados los Palmeros, que, había iniciado una serie de acciones, actividades, cosas que el gobierno de los 12 años, el fatídico gobierno de Joaquín Balaguer y Ricardo, no podía aceptar. Y la situación, pues, ha marcado un hito en cuanto al tipo de acciones que se ha celebrado en nación alguna contra un grupo de muchachos de la oposición, un grupo de izquierdistas. Bueno, pues sucede que a mí en lo particular me tocó vivir un poco esa situación extremadamente difícil. Sucede que ese 12 de enero de 1972 estamos en el periódico, el director Radamés Gómez Pepín y un servidor, cuando suena el teléfono y Radamés me dice: Reyes Jerez, ven acá. Y estamos solos en la redacción entera y casi me secretea: encontraron a los muchachos. Y yo, ¿cómo? Me dice: sí, vete a la autopista de las Américas, al kilómetro 13 y tanto, casi 14, que ahí está el operativo. Bueno, cuando yo llego allá eran alrededor de las 6:30 de la mañana, porque yo laboraba además en la emisora Radio Ahora, que estaba en el mismo edificio del Periódico Nacional. Y ya, pues, eso ahí era un campo de guerra. Se oían los tiros por acá y por allá. Bueno, cuando uno llega ahí, dice, pero aquí hay una cosa de un conflicto meramente bélico. Y solamente eran 4 muchachos. Y ocurre que al poco rato habían carros de asalto de las Fuerzas Armadas, había más de 4.000 efectivos, 4.000 efectivos, y un avión que se dice que lo trajeron de Puerto Rico, un avión de Estados Unidos que estaba redondeando la situación. El hecho es que ese radio de acción, esa zona de ahí donde están refugiados los muchachos hace buen tiempo, se convirtió en un pandemonio. Hoy yo quiero, y nosotros los que vamos a participar de una u otra forma en este espacio de hoy, rendir un homenaje a esos muchachos y decirles a sus amigos, a sus familiares, a sus hijos,
descendientes de que su esfuerzo, su sacrificio, su don de entrega no fue en vano. Porque a pesar de esta democracia que muchos seguimos todavía cuestionando, tal vez hubiera sido peor. Hoy nosotros tenemos, con la siempre muy querida presencia de mi querido hermano y colega Chinujo Samiense, a uno de las personas que accionó en ese radio de acción. Él ha mantenido prácticamente un perfil bajo desde aquella época hasta el día de hoy, y ha pasado mucho tiempo. En el interín ha hecho varias carreras universitarias, es abogado, y él economista, y él sabe de primera línea muchos de los secretos que todavía no han sido revelados del todo sobre lo que pasó ahí, el por qué estaban en esa casa, de quién era esa vivienda, cómo la consiguieron a Mauri y sus amigos, cómo se hacían para abastecerse, cuál era el objetivo de esa forma de estar ahí, qué pensaban ellos, cuál era, porque alguien dijo que a Francis lo dejaron solo, y eso lo dijo Claudio Camaño en un programa que hicimos hace unos años. ¿Qué pasó ahí? Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo tengo mis 3 vacunas. Mi esposa tiene sus 3 vacunas. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora te toca a ti. Como respuesta a las múltiples necesidades de la industria, Tracemark Technologies surge como empresa dominicana de desarrollo tecnológico, especializada dentro de los diversos campos de la ingeniería, mecánica, electrónica, software y automatización, que apunta a la mejora y a la eficientización de procesos, con el objetivo de impulsar el avance social e industrial de nuestro país en vía de desarrollo. Hoy hemos avanzado décadas en la República Dominicana. Hoy ese Ministerio Público no responde a objetivos políticos. Hoy ese Ministerio Público no recibe órdenes del gobierno, ni mucho menos de su presidente. Hoy el que la hace, la paga, sea de quien sea, del partido que sea, del nivel social que sea o la supuesta cuña que pueda tener. Porque esa es la única manera en que se desarrolla una sociedad, cuando todos somos iguales a la ley. Estamos trabajando y estamos cambiando. Yo estoy harto ya. Yo lo que quiero es que quiten el toque de queda, poder salir a la calle a cualquier hora, janguear, comerme un chimi. Kelvin, el único que falta por vacunarse en el barrio. Ya está bueno. Ajá, todos estamos cansados. Que quiten el toque de queda depende de nosotros. Si no nos vacunamos, no lo van a quitar. Porque nos jodemos. Bueno, vacúnense ustedes porque yo no. Súbeme la música ahí. Interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda, porque falta una sola persona por vacunarse. En verdad lo que yo estaba diciendo es que yo me voy a ir a vacunar. Ayuda al país a abrir negocios, empleos, abrazos. Vacúnate, refuérzate, ya. En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES celebramos la obtención de la certificación ISO 9001-2015, una apuesta seria a la calidad, incorporando estándares internacionales en nuestros procesos que elevan el valor del servicio público. Estamos dando pasos históricos hacia la transparencia y la eficiencia. Definitivamente, en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, estamos cambiando.
Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos creando las condiciones para que puedas salir a trabajar y progresar. Sabemos que tener un buen empleo significa mucho para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos hagamos historia. Estamos cambiando. La lucha contra la corrupción, una visión clara del presidente Luis Abinader, no solo está generando frutos en el país, sino que ha logrado notoriedad internacional. La American Society Council of Americas y Counter Risk lanzó por tercera ocasión el ranking de capacidad para combatir la corrupción, publicado en Agencia EFE. En este tercer estudio se evidencia que República Dominicana mejoró del 13 al 10 su capacidad para combatir la corrupción. En el 2020 el índice era de 3.26 y con la gestión del gobierno del presidente Luis Abinader ascendió a 4.38. De acuerdo al índice CCC 2021 presentado en Londres, el combate contra la corrupción en América Latina decreció durante el 2020 a consecuencia de la pandemia, pero en República Dominicana avanzó. El documento explica que el país se posicionó en una franca mejoría al darse avances significativos en la categoría de capacidad legal, gracias al impulso del presidente Luis Abinader en la lucha contra la corrupción. Es evidente que estamos cambiando. Bajo el sol caribeño de la República Dominicana, se tejen inspiradoras historias que mueven a millones de dominicanos y dominicanas a ser creativos y abrir las puertas a nuevas oportunidades. Ahí, donde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES se erige con un rol protagónico como pieza clave de la reactivación económica. Hoy es un buen momento para ser más honrado, para ser un niño, para acercarte, para ponerte en movimiento, para decirle que sí, para dejarte llevar, para perder el miedo, para empezar, para cambiar. Tu mundo empieza hoy. Cronología del 12 de enero de 1972. Esta descripción ha sido realizada a partir de lo publicado por la prensa dominicana entre el 8 y el 17 de enero de 1972. Solo 2 párrafos provienen de vivencias particulares hechas por personas ligadas a esos hechos. Sirva este ordenamiento como punto de partida para análisis posteriores de parte de quienes pretendan aproximarse lo más posible a la verdad histórica. Desde Cuba, el coronel Francisco Camaño Deñó envió un mensajero alertando a los comandos de la resistencia sobre una peligrosa infiltración enemiga en sus filas y urgiéndolos a realizar una retirada táctica. Los compañeros en Santo Domingo rechazaron totalmente esa orden de su jefe máximo y reorientaron sus acciones políticas. El jefe de la Policía Nacional, general Neyni Barce Hijas, declaró que desde hace 20 días, desde el 24 de diciembre, se seguía a un carro modelo 1962 propiedad de César A. Félix, la misma persona que alquiló la casa en la que se supone se escondían los prófugos pertenecientes a los comandos de la resistencia. Familiares de algunos de los dirigentes de los comandos de la resistencia celebraron con estos la llegada del año nuevo 1972 en la casa escondite del kilómetro 14 de la autopista Las Américas. Una reunión de altos jefes policiales y militares tuvo lugar el día 6 de enero de 1972 en el Palacio de la Policía Nacional. Oficiales estadounidenses tomaron parte en la preparación de los planes para una operación de cerco y peinado de los barrios de la capital que se ejecutaría 2 días después.
Tensión y extrema expectación vivió gran parte de la ciudad capitaleña el sábado 8 de enero de 1972 con la inesperada presencia de centenares de militares y policías que realizaron allanamientos masivos después de ocupar militarmente varios sectores de Santo Domingo. Por lo menos 2 helicópteros de la Fuerza Aérea estuvieron sobrevolando los sectores afectados durante todo el tiempo que duró la masiva operación. Ese rastrillaje buscaba espantar a los revolucionarios que se encontraban ocultos por la ciudad y así provocar que se desplazaran hacia otros lugares. Todo sería cuestión de observar con detenimiento a los sospechosos, de servir de contacto entre la organización y los dirigentes que hacían vida clandestina permanente. Un sargento del servicio secreto pudo seguir a César Félix la noche del martes 11 de enero de 1972 y ver cómo, alrededor de las 8 de la noche, tomaba un camino que se internaba monte adentro desde la autopista Las Américas. Un par de horas después, el carro fue localizado en la calle José Gabriel García de Ciudad Nueva. Su dueño fue arrestado y conducido al destacamento de la policía del kilómetro 12 de la autopista Las Américas. El general Nibarse Hijas ya se encontraba allí y había ordenado que tropas de operaciones especiales rodearan el sitio señalado por el sargento del servicio secreto. El área fue rodeada desde las 10 de la noche y las fuerzas policiales y militares penetraron hasta allí a las 2:15 de la madrugada. A esa hora ya los perseguidos habían abandonado la casa y se habían internado en una cueva. César Félix condujo a las tropas al lugar exacto donde se encontraba el grupo de los comandos de la resistencia. Una vez frente a la casa, el general Nibarse Hijas dijo que Félix se lanzó al suelo con inusitada destreza, presumiblemente para esquivar posibles disparos desde la casa. El propio Félix gritó: "Salgan que soy yo, y me tienen preso". Entonces salió Luis Antonio Ruiz, un joven que fue descrito como el sirviente de los prófugos. Ruiz fue entonces detenido para posteriormente ser asesinado por la policía. Las tropas ocuparon la residencia localizada en uno de los extremos de la autopista de las Américas en el kilómetro 14,5. En sus alrededores chocaron con 2 miembros del grupo, quienes abrieron fuego contra los soldados. Durante ese tiroteo resultaron heridos varios efectivos policiales, 2 de los cuales murieron poco después en el hospital militar Lipou Ceará. En el intercambio, del lado de los revolucionarios, cayeron Bienvenido Leal Prandi, Alía La Chuta y Ulises Herón Polanco. El general Ney Nibarse Hijas no quiso explicar a la prensa cómo la policía conocía anticipadamente los nombres de los 2 revolucionarios caídos durante las primeras horas del miércoles 12 de enero de 1972. Los periodistas especulaban que si los prófugos estaban fuertemente pertrechados y camuflados, ¿cómo era posible que la policía supiera los nombres de las personas alegadamente dentro de la residencia? Evidentemente habían obtenido esa información de fuentes de inteligencia e interrogatorios. Al iniciarse los intercambios armados, los periodistas preguntaron al jefe de la policía si no había posibilidades de apresar vivos a los prófugos a partir de ese momento. Ellos no querían arreglos, lo que ofrecían era tiros. Pero tengo que cumplir con mi deber sea como sea, contestó el brigadier Ney Nibarse Hijas. La zona donde se escenificó la lucha había sido evacuada de civiles desde horas de la madrugada y la misma fue declarada zona militar. Llegar al kilómetro 14, atascarse, volver a la capital para desviarse por la carretera antigua hacia el este tomaba un vehículo alrededor de 2 horas. Los vehículos que tomaban la vieja carretera que conduce a San Pedro de Macorís eran detenidos y minuciosamente requisados. La aerolínea doméstica Alas del Caribe abrió un puente aéreo de 20 vuelos entre el Aeropuerto Internacional de las Américas y el de Herrera con el fin de movilizar pasajeros llegados al país o que saldrían de este. En Santo Domingo se registraron diversos acontecimientos, desde la suspensión de clases en planteles educativos hasta pedreas contra automóviles, escuelas y negocios.
un grupo de personas se dio a la tarea de quemar gomas de vehículos en las calles de la parte alta de la ciudad. Las labores docentes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo fueron suspendidas cuando la policía acordonó sus alrededores. Los alumnos de la Escuela Paraguay, en Ciudad Nueva, la emprendieron a pedradas contra agentes del orden público. Desde las 9 de la mañana, los profesores de los liceos Juan Pablo Duarte, Paraguay, Unión Panamericana, Estados Unidos, Argentina y Víctor Estrella Liz decidieron suspender las clases en previsión de posibles desórdenes. Por otra parte, en Santiago, tropas combinadas de la policía y el ejército y la Fuerza Aérea tomaron medidas. A las 10:35 de la mañana un oficial se desmontó de un helicóptero e informó al jefe de la policía y al secretario de las Fuerzas Armadas que 3 sujetos le habían disparado a la nave desde una casa de concreto ubicada en el pequeño monte boscoso. Los periodistas pudieron observar que desde los predios del Palacio Nacional partían jeeps y carros de asalto con soldados en traje de campaña fuertemente armados. Fue formada una comisión de personalidades que pedía un cese al fuego para entonces solicitar a los perseguidos que se entregaran a las fuerzas del orden. La comisión la componían el nuncio apostólico, Monseñor Luciano Estorero, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Dr. Rafael Case Acta, el secretario general de la Asociación Médica Dominicana, Dr. José García Ramírez, el director del periódico El Caribe, Dr. Germán Emilio Ornes, el director del Listín Diario, Rafael Herrera, y el dirigente del Bloque Revolucionario Universitario Cristiano, Bachiller Radamés Castillo Mesa. El doctor Balaguer se encontraba en una reunión con la Comisión Nacional de Desarrollo y optó por no responder a los reclamos de los comisionados. No obstante, se mantuvo atento al curso del combate que se entabló entre fuerzas regulares y jóvenes revolucionarios, acusados por la Policía Nacional del asalto al Royal Bank of Canada. Un civil, balaguerista y antiguo diputado por Higüey, no identificado por la prensa, propuso una tregua y una comisión mediadora de eclesiásticos. El alto mando militar desechó la sugerencia y ordenó el uso de más efectivos y armas pesadas contra los jóvenes acorralados. Por lo menos en tales momentos hubo descontrol de la situación por el alto mando militar. Luego de varios intercambios de disparos, hubo un cese de fuego alrededor de las 12:25 p.m. hasta que llegó la artillería pesada. Los efectivos policiales y militares sufrieron el mayor número de bajas alrededor de la 1 de la tarde cuando se produjo un intenso tiroteo alrededor de la cueva donde se encontraban Amaury Germán Aristi y Virgilio Perdomo Pérez. La operación de ataque comenzó nuevamente a las 2:30 de la tarde cuando llegaron refuerzos en la forma de 2 carros blindados de asalto, 2 tanques AMX-60, 2 cañones de 105 milímetros sin retroceso y ametralladoras de gran calibre. Además, un avión bombardero con insignias de Estados Unidos sobrevoló el área. Los 4 vehículos blindados se internaron en el lugar donde estaban los dirigentes izquierdistas poco después de las 2 de la tarde. El secretario de las Fuerzas Armadas, contraalmirante Ramón Emilio Jiménez, proclamó entonces que había que acabar esta fiesta pronto y desde ese momento llegaron más tropas y armamento. Alrededor de las 3 de la tarde, asesores militares norteamericanos visitaron al alto mando de esa operación, ubicados en la autopista de las Américas. Los aparentes miembros del Grupo Consultivo de Asistencia Militar, MAAB, fueron vistos en un carro blanco. Estuvieron unos 30 minutos en el sitio. El jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, general Juan Folch Pérez, propuso que se usara un avión vampiro para disparar una bomba denominada Granada 81, la cual, según él, podría ser lanzada desde 1000 pies de altura. Mientras tanto, las tropas trasladaron morteros, lanzallamas, carros de asalto, 2 cañones de 105 milímetros sin retroceso y otras piezas de artillería hasta un lugar cercano a la cueva. Refiriéndose al cerco tendido a los considerados guerrilleros, el contraalmirante Ramón Emilio Jiménez Reyes manifestó: Por ahí no pasa ni un gato.
Mientras se realizaban esas movilizaciones militares, el secretario de las Fuerzas Armadas proclamó: Que no salga uno vivo. La operación duró unas 15 horas de intenso tiroteo por la fuerte resistencia contra los efectivos militares y policiales que ofrecieron Germán Aristi y Perdomo Pérez, quienes se mantuvieron en acción defensiva desde horas de la mañana hasta avanzada la tarde. A las 4:14 de la tarde se informó de la muerte de Virgilio Eugenio Perdomo Pérez, el último de los defensores de esa posición en la cueva, desde donde mantuvieron a raya por más de 10 horas a unos 1500 guardias y policías, la mayoría pertenecientes a las tropas mejor entrenadas de las Fuerzas Armadas. Ya a las 4:30 de la tarde fueron retirados del escenario los tanques, los morteros, los cañones y se reforzó el contingente de soldados y policías que realizó el rastreo, supuestamente, en la búsqueda de Plinio Matos Moquete y Harry Jiménez. Después que los dirigentes de los comandos de la resistencia cayeron sin vida, tras fuertes combates, los efectivos de la policía y las Fuerzas Armadas se ensañaron contra sus cadáveres apuñalándolos, golpeándolos y quemándolos. Aumentó el dolor de los familiares el hecho de que les entregaran los cuerpos de sus parientes, totalmente desfigurados. Tomaron esto como una demostración de la cobardía de esos militares. A todos trataron de cortarles la cabeza según las señales que presentaban en sus cuellos, los que habían sido seccionados casi totalmente. El cuerpo de Amaury Germán presentaba golpes, posiblemente propinados a culatazos en la frente, la nariz y el ojo derecho. Por la forma en que deformaron su cara, tuvieron que recurrir a señas particulares para identificar el cadáver. Lo de Virgilio Perdomo fue lo más monstruoso porque de su cara no quedó rastro de lo que él era. Lo pusieron en condiciones que era imposible reconocerlo. Estaba totalmente lleno de heridas de bayonetas y trataron de cortarle la cabeza y una mano. La esposa de Virgilio dijo que le quedaba el consuelo de que, como él murió hoy, es como mueren los valientes. También dijo que al cadáver de su esposo le robaron el anillo de matrimonio, un reloj y otras prendas, y exigió su devolución. El cadáver fue entregado desnudo a sus familiares. La madre de Serón Polanco dijo que su hijo, después de muerto, lo quemaron, lo golpearon y lo apuñalaron. En horas de la tarde, solo después de finalizados los combates en el kilómetro 14, el director de protocolo del Palacio Nacional, Dr. Andrés Hermida, le comunicó al nuncio apostólico que el presidente lo recibiría alrededor de las 6 de la tarde. El presidente Joaquín Balaguer prometió al nuncio apostólico garantías para la vida de los sobrevivientes del encuentro de ayer con las Fuerzas Armadas y la policía que pudieran quedar todavía en la zona del kilómetro 14 y medio de la autopista de las Américas. El jefe de la policía, general de brigada Neidni Barce Hijas, dijo a periodistas que había recibido órdenes superiores de entregar los cadáveres y los familiares se comprometían a realizar funerales de manera ordenada. En lo que se refiere a los funerales, el nuncio ha prometido recomendar que se conserve la calma y el orden a fin de que no se transformen en una manifestación política. Un decreto expedido esa misma noche por el Poder Ejecutivo ascendió a los miembros policiales muertos en esos hechos. La Asociación Dominicana de Abogados, ADOMA, dejó constancia de su más enérgica protesta por los sucesos acaecidos, a la vez que condena el proceder inhumano, incivilizado e ilegal de las autoridades responsables en el hecho, a quienes de seguro la historia los juzgará. Por su parte, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Juan Bosch, consideró que la Confianza General recibió una herida seria, pero no mortal, con los cercos y los allanamientos que tuvieron lugar el sábado día 8 de este mes, enero, y cayó herida de muerte ayer, 12 de enero. El pueblo piensa y pensará que si esos hombres estaban cercados, debió esperarse un tiempo prudente, por lo menos hasta que llegaran las luces del día para entablar negociaciones con ellos. Bosch enfatizó.
ha sido bajo la influencia de los llamados consejeros militares y policiales norteamericanos que nuestra policía ha pasado a militarizarse y, al militarizarse, ha dejado de actuar como policía para actuar como organización militar. Los policías se han convertido en soldados y en vez de pensar que su función es mantener el orden público, han pasado a creer que es hacer la guerra. Esto viene porque en el lugar que ellos se estaban entrenando militarmente, en Cuba, había muchas palmas. Ellos mismos se pusieron palmeros, o sea, pero el referente de ese nombre viene de eso, que el escenario territorial donde ellos se entrenaban militarmente en Cuba, había una gran cantidad de palmas, y ahí viene el nombre de los palmeros. Ellos se entrenaron en Cuba y retornan a República Dominicana. Sí, pero o sea, muchos de ellos, principalmente los 4 palmeros, ya habían tenido... ¿Cuáles eran ellos 4? Amores Germán Aristi, que era el líder, Virgilio Perdomo Pérez, Ulises Cerón y Bienvenido Leal Parandi. A su llegada a República Dominicana, ¿qué tiempo tuvieron siendo perseguidos tanto por el gobierno norteamericano como por el gobierno del presidente Balaguer? Algunos 3 años. Ellos, cuando vinieron de Cuba, lograron enlazar el proceso insurreccional que ellos tenían en plan. Lograron conquistar la figura histórica de Francisco Alberto Camaño Deñó, y Camaño se traslada a Cuba y ahí comienzan los entrenamientos. Ellos crearon todo un proceso de insurrección armada en el país, que partía de una estructura que ellos llamaron los comandos de la resistencia, que era más bien la avanzada o la vanguardia, el equipo político-militar que iba a hacer el trabajo para la llegada de Camaño aquí. O sea que Camaño, cuando viene en Caracoles, era parte de esa planificación. Ese equipo que dirigía Amores Germán Aristi estaba creando las condiciones, la infraestructura militar, para cuando Camaño llegara, estuviese un apoyo efectivo de los jóvenes dominicanos identificados con los ideales de Francisco Alberto Camaño Deñó y de lo que fue realmente esa revolución de abril del 65. Tú sabes que en estos últimos meses se han ido muchos protagonistas y familiares de ambos lados. El día de ayer creo que murió Pérez y Pérez, antes de ayer doña Chichita, y hace unos meses, casi un año, la esposa de Fernández Domínguez. O sea, ya no queda nada, Chino, de bueno, esos es tiempos. que una generación ya octogenaria, ya todo lo que participamos en la Revolución de Abril, como en mi caso, yo tengo 78 años ya, y la mayoría de los jóvenes que participamos en aquellos tiempos ya estamos en los 70, 80 y pico. Entonces, tú sabes que nuestra vida tiene un ciclo biológico y se están yendo lamentablemente grandes figuras históricas. La viuda de Fernández Domínguez, que precisamente tenemos un banco aquí en el Parque Los Palmeros en honor a ese gran militar, patriota, prócer de la patria, Fernández Domínguez, Rafael Tomás Fernández Domínguez, Alete Fernández llamaba a su esposa, una gran mujer. Tenemos también otros casos realmente lamentables. Recientemente, ayer o antier, todavía la están velando. La esposa o viuda de Francisco Alberto Camaño Deñó, el inmenso Camaño Deñó, doña Chichita o Paola Acevedo, María Paola Acevedo, viuda Camaño. Y bueno, como te digo, así como ellas, dos viudas de la patria,
otras mujeres que lucharon junto a sus compañeros en ese proceso revolucionario de abril de 65. Lamentablemente se nos están yendo, algo muy doloroso. Y bueno, esa es la vida y por eso este parque memorial está para eso, para honrar a todos esos grandes hombres y mujeres que han aportado a la lucha revolucionaria, patriótica del país. Chino, por último, tú sabes qué mensaje tú le tienes a la juventud dominicana. Pues cabe destacar que ese nombre que tú mencionaste casi nadie lo conoce, ni se le ha dado el valor que merece al coronel Fernández Domínguez. Vuelvo y repito, Fernández Domínguez fue el ideólogo de la Revolución de Abril, sin embargo nadie le da esos créditos como lo tiene Camaño. Su viuda en vida se ocupó de presentar a la sociedad dominicana, a la juventud, quién fue Rafael Fernández Domínguez. Como tú bien señalas, un militar que estuvo en la Academia Militar de la Carrera y fue, creo, hasta director de esa Academia Militar. Oye, Chino, para que no se me vaya, lo que me sorprende es que Fernández Domínguez apenas llegó a 31 años. Sí, y él fue un militar que, aunque estuvo en el ejército trujillista, pero fue un militar de carrera que logró atraer o enrolar en un proyecto democrático de las Fuerzas Armadas a un grupo de militares jóvenes. Él fue el líder de ese grupo de militares jóvenes, que fue el grupo de militares jóvenes encabezado por él, que cuando se da el golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch, o antes, 24 horas o 41 horas antes del golpe de Estado, se acercó al presidente entonces de la República, Juan Bosch, y le dijo: profesor, presidente, se está conspirando para derrocarlo. Yo tengo un grupo de militares que estamos en disposición de evitar que eso se produzca. Y entonces, lamentablemente, ese grupo de militares jóvenes no pudo impedirlo, porque no tenía la autorización del presidente Juan Bosch. Y así, a pesar de eso, ese grupo militar encabezado por él se comprometió con la causa del pueblo, que pedía retorno a la constitucionalidad y contra el golpe de Estado, y siguió trabajando de las Fuerzas Armadas con su grupo de soldados que lo seguían. Y es cuando entonces también él es parte de lo que fue la conspiración de los cuarteles que derrocó al gobierno del triunvirato, al gobierno de facto del triunvirato. Y por eso él estaba en el exilio involuntario, en el exilio porque el triunvirato, ya que conocía sus contactos, prácticamente lo nombró en un puesto en el extranjero para alejarlo de su grupo de colaboradores y amigos, compañeros de armas, de la conspiración. El golpe de Estado lo agarra, o sea, el derrocamiento del triunvirato, se produce un momento que está fuera del país. Entonces Camaño es quien ocupa el espacio que él no tenía en este momento en el país. Pero cabe destacar, Chino, que ese puesto le tocaba a él, a Hernando Ramírez. Hernando Ramírez estaba indispuesto, no sé, estaba enfermo. Y lo sustituye entonces Camaño. Estaba enfermo de hepatitis. Entonces lo que pasa es que cuando renuncia el presidente Molina Ureña, que le correspondía sustituir a Juan Bosch como presidente de la Cámara de Diputados, ya que el presidente del Senado no estaba presente tampoco. Sustituyó a Juan Bosch, Molina Ureña, y se establece entonces ese gobierno provisional. Pero Molina Ureña
por diversas situaciones, cuando se producen las agresiones armadas de parte de la aviación militar de San Isidro y bombardean el palacio, la Marina de Guerra bombardea el palacio, decide renunciar. Hay mucha lectura sobre su renuncia, pero vamos a dejarlo ahí, decide renunciar, y entonces cuando el Estado Mayor de soldados constitucionalistas se reúnen con Hernando Ramírez, y a Hernando Ramírez, como tú dices, era el que le correspondía por su jefatura, por su responsabilidad que tenía frente a los militares que habían asumido la defensa de la constitucionalidad, pero encontrarse en una situación de enfermedad no fue el escogido, y los militares entonces escogen a Francisco Alberto Camaño de Ño por ser el oficial coronel full que le correspondía, o sea, como coronel full, a él es que le debía sustituir a Hernández Ramírez. Y así se surge como presidente de la República en armas, Francisco Alberto Camaño de Ño. Esa es la historia. Posteriormente a estar instalado ya el gobierno constitucionalista, regresa al país Rafael Fernández Domínguez. Se pone a disposición del presidente Camaño y este le dice: no, eres tú quien debe tomar la presidencia de este proyecto revolucionario constitucionalista, que fuiste tú el que obviamente nos comprometiste, nos enrolaste en este proceso. Y Fernández Domínguez, un gesto de mucho desprendimiento, dijo: no, usted lo está haciendo muy bien. Taconeó. Sí, usted lo está haciendo muy bien. Continúe, yo seguiré trabajando al lado suyo para que esta revolución logre realmente el retorno de la constitucionalidad perdida. Bueno, entonces ahí se produce el caso del asalto al Palacio Nacional, que fue un proyecto ideado por Fernández Domínguez y jóvenes combatientes el 14 de junio. Un error chino de él, porque él dijo: pero yo he venido aquí, pero no he peleado. Efectivamente, se quiere decir eso, que él quería dar una muestra, obviamente, de que era un hombre no solamente de palabra y de compromiso con la causa, sino también que debía asumir un rol ya en los combates. Y a pesar de los consejos que recibió de Monterarache y otros militares de que ese asalto no era posible por la situación de que el CEFA, la fuerza de San Isidro, ya había ocupado el palacio, y el palacio estaba en una posición muy estratégica porque estaba a una altura, y eso le permitía a los soldados del CEFA mayores posibilidades de diezmar a todo aquel que se tratara de acercar al palacio del gobierno. Y así sucedió a pesar de esos consejos, unido con un sector del 14 de junio encabezado por un gran revolucionario y también de condiciones muy buenas militar, Juan Miguel Román, dirigente del 14 de junio, son los que más bien liderean ese asalto a la fortaleza, al Palacio Nacional. Como respuesta a las múltiples necesidades de la industria, Tracemark Technologies surge como empresa dominicana de desarrollo tecnológico, especializada dentro de los diversos campos de la ingeniería, mecánica, electrónica, software y automatización, que apunta a la mejora y a la eficientización de procesos, con el objetivo de impulsar el avance social e industrial de nuestro país en vías de desarrollo. La lucha contra la corrupción, una visión clara del presidente Luis Abinader, no solo está generando frutos en el país, sino que ha logrado notoriedad internacional. La American Society Council of Americas y Counter Risk lanzó por tercera ocasión el ranking de capacidad para combatir la corrupción, publicado en Agencia EFE. En este tercer estudio se evidencia que República Dominicana mejoró del 13 al 10 su capacidad para combatir la corrupción. En el 2020 el índice era de 3.26 y con la gestión del gobierno del presidente Luis Abinader ascendió a 4.38.
De acuerdo al índice CCC 2021 presentado en Londres, el combate contra la corrupción en América Latina decreció durante el 2020 a consecuencia de la pandemia, pero en República Dominicana avanzó. El documento explica que el país se posicionó en una franca mejoría al darse avances significativos en la categoría de capacidad legal, gracias al impulso del presidente Luis Abinader en la lucha contra la corrupción. Es evidente que estamos cambiando. El asesinato de periodistas le arrebata a usted el derecho a la información. La indiferencia es cómplice de la impunidad. Para que la impunidad no vuelva a ser noticia, participe de una campaña internacional. Entre a impunidad.com. No más impunidad. Sociedad Interamericana de Prensa. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos creando las condiciones para que puedas salir a trabajar y progresar. Sabemos que tener un buen empleo significa mucho para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos hagamos historia. Estamos cambiando. Yo estoy harto ya. Yo lo que quiero es que quiten el toque de queda, poder salir a la calle a cualquier hora, janguear, comerme un chimi. Kelvin, el único que falta por vacunarse en el barrio. Ya está bueno. Ajá, todos estamos cansados. Que quiten el toque de queda depende de nosotros. Si no nos vacunamos, no lo van a quitar. Porque nos jodemos. Bueno, vacúnense ustedes porque yo no. Súbeme la música ahí. Interrumpimos este programa para anunciar que tendremos que seguir con el toque de queda, porque falta una sola persona por vacunarse. En verdad lo que yo estaba diciendo es que yo me voy a ir a vacunar. Ayuda al país a abrir negocios, empleos, abrazos. Vacúnate, refuérzate, ya. La lucha contra la corrupción, una visión clara del presidente Luis Abinader, no solo está generando frutos en el país, sino que ha logrado notoriedad internacional. La American Society Council of Americas y Control Risk lanzó por tercera ocasión el ranking de capacidad para combatir la corrupción, publicado en Agencia EFE. En este tercer estudio se evidencia que República Dominicana mejoró del 13 al 10 su capacidad para combatir la corrupción. En el 2020 el índice era de 3.26 y con la gestión del gobierno del presidente Luis Abinader ascendió a 4.38. De acuerdo al índice CCC 2021 presentado en Londres, el combate contra la corrupción en América Latina decreció durante el 2020 a consecuencia de la pandemia, pero en República Dominicana avanzó. El documento explica que el país se posicionó en una franca mejoría al darse avances significativos en la categoría de capacidad legal, gracias al impulso del presidente Luis Abinader en la lucha contra la corrupción. Es evidente que estamos cambiando. Hoy hemos avanzado décadas en la República Dominicana. Hoy ese Ministerio Público no responde a objetivos políticos. Hoy ese Ministerio Público no recibe órdenes del gobierno, ni mucho menos de su presidente. Hoy el que la hace, la paga, sea de quien sea, del partido que sea, del nivel social que sea o la supuesta cuña que pueda tener. Porque esa es la única manera en que se desarrolla una sociedad, cuando todos somos iguales a la ley. Estamos trabajando y estamos cambiando. Mira tú, que estás chateando en el celular. Ven a vacunarte. Yo me puse mis 2 vacunas, porque las 3 vienen, y si vienen 3 o vienen 5, vienen 10, yo me las pongo. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todo. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas. Ya yo me vacuné, ahora te toca a ti. Y bien, continuamos aquí con César Feli, este programa histórico, revelador de qué pasó con Mauri y su muchacho,
de esos comandos de la izquierda que querían un mejor país para todos, que todavía está por verse. ¿Qué pasó, César? Yo quería hacer un paréntesis en eso. Parece que alguien dentro del movimiento de la resistencia conocía algunos pasos del grupo de los compañeros, porque ahí donde Amaury estaba oculto, en la casa de mi hermano, Benjamín Bujosa, alguien delató su escondite ahí, porque era un sitio sumamente seguro, a pesar de que era un cuñado de él, pero un cuñado que no tenía una participación política muy activa en ese entonces. Y parece que alguien lo pudo ubicar, dio la información a la policía. ¿Qué se conoció de ese caso? Mira, ese caso siempre quedó como un poco en el limbo, a pesar de que siempre se señaló a una persona que no estaba vinculado políticamente al grupo, pero sí familiarmente a la familia Bujosa Miese. Esa persona... era un amigo. Era un amigo. Un amigo que visitaba mucho allá. Visitaba mucho. Sí, que estuvo con nosotros en la secundaria. Era amigo de Amaury. Era amigo de Amaury. Sí, sí. Siempre se señaló a esa persona porque esa persona parece que dio indicio de que realmente estaba en esa componenda con la policía. Pero nunca fue realmente evidenciado como tal, y uno en eso tiene que tener mucho cuidado porque se dicen muchas cosas a veces que no son. Bueno, la persona se fue del país y jamás ha vuelto, porque en cierto sentido también él se sintió, de acuerdo a lo que han conversado con él, sumamente molesto y ofendido de que se le vinculara a esa situación, pero quedó ese nubarrón en cuanto a la participación de esas personas. En ese aspecto también yo creo que hubo otros acontecimientos, que fue el momento ya del asalto, ya el momento del combate, los esfuerzos que se hicieron, la hermana mía, el grupo, la madre de Amaury y un grupo de personas relacionadas con ustedes, de amistad y cosas, para evitar de que no fueran los compañeros eliminados físicamente. Se nombró hasta una comisión, César Herrero. Rafael Herrera, el diario, creo que con el Pepín, no sé, un grupo, Polanco Brito, para que intervinieran con Balaguer. Todavía estaba en el combate, a ver si podía dar una orden de cese del fuego y que estos muchachos se entregaran y así fueran procesados por la justicia, lo que sea. Pero se le dio larga el asunto, Balaguer ni siquiera recibió la comisión, tenemos entendido, y la vino a recibir después que los compañeros estaban ejecutados. Ese era Balaguer. Ese señor era Balaguer, que mucha gente aquí quieren presentarlo como un paradigma de este país. Y fue todo un señor que actuó a imagen y semejanza del nido donde nació, el trujillismo. Sí. Y así fue su comportamiento siempre. Pero me gustaría, César, que en esos hechos ahí, cuando está la batalla, ¿qué se pudo haber hecho? Porque tengo entendido que Amaury tampoco estaba solo en ese sentido, que Amaury tenía otros contactos, otras organizaciones, incluso había hecho compromisos con ellas, creo que el Corecato, que si él fracasaba en la empresa de la resistencia, ellos podían seguir la lucha. O sea, ¿qué pasó en ese sentido? Que ese otro grupo que debió actuar por la izquierda en sentido global, ante el cerco de los compañeros, que no actuó. O sea, ¿cómo tú analizas ese momento? Mira, es muy difícil para mí, por ejemplo, en ese momento yo estoy preso y siendo golpeado, interrogado como en aquellos interrogatorios, tú sabes, de la policía, torturado y metido en una celda donde no hay ni siquiera luz, ni ahí no se sabe cuándo es de día ni cuándo es de noche, solamente me sacan para golpearme o me golpean ahí adentro. En ese momento, tú sabes qué pasa. Realmente, y te voy al día que yo caigo preso. El día que yo caigo preso, Sagrada Bujosa se da cuenta
que me han agarrado porque yo caigo en Ciudad Nueva. Estaba ahí Hilda, la de Toribio Peñajaque, y otra amiga de nosotros, colaboradora, y entonces empiezan a buscarme. ¿Qué pasa? Empiezan a buscarme porque Sagrada viene de una casa que teníamos en La Caleta y viene a tratar de saber qué es lo que pasa. Pero no pudieron, claro, no me podían encontrar porque yo estaba estudiando en la casa de esa amiga de nosotros que era una colaboradora y caigo preso y no me pueden encontrar porque estoy preso. Entonces van a mi casa a ver, porque realmente ellos me buscaban porque al estar cercado, eso se pudo haber roto el cerco. Con meterse dos gente con armas largas o dos ametralladoras y tirarle al cerco. Pero eso no se hizo. Primero porque la gente que estaba afuera no lo intentó. Yo estoy seguro que los hombres que estaban fuera, o si lo intentaron, no pudieron hacerlo. Pero armas había. Armas había. Aunque yo tenía la mayor cantidad de las armas en mi poder, pero había armas que pudo haberse desbaratado el cerco, que los muchachos se pudieran haber ido. Eso no se hizo. En cuanto a los correcatos, no puedo decirte, Miguel y yo hablamos muchas veces de eso, pero nunca me pudo explicar, Miguel Coco, mi amigo y hermano, nunca me pudo explicar por qué no se hizo una acción esa noche. Y no solamente Miguel Coco, bueno, el querido Miguel Coco ya recién fallecido, sino otros muchachos y otros grupos prácticamente dejaron solos a los muchachos ahí en esa acción, en ese campo de batalla que se formó ahí en la autopista de las Américas, pero y los otros grupos inclusive, y el PRD, ¿dónde estaba? Aunque, Rafael, hay que reconocer también que para ese momento gran parte de la dirección de la izquierda dominicana estaba presa. Las cárceles estaban llenas de presos políticos. Incluso, yo estaba preso, Fafa Tavera preso, todo el de preso. O sea, había realmente un grupo de personas que quizás en un momento como eso pudieran haber dado una respuesta, pero estaban presos. Y